Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con el abogado don Manuel Orlando Espinosa, dirigente político y además es titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo. Con él vamos a hablar de cómo anda esta fuerza política de recién creación, pero con una larga trayectoria, ya que sus dirigentes pues vienen de otro partido importante del sistema. Pero vamos a hablar de qué está pasando con el proyecto de Código Penal que todavía sigue empantanado por más de 18 años. Don Orlando, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, gracias por tu invitación. Permítame enviarle un saludo a Junior Espinosa, donde quiera que se encuentre. Así es, así es. Y pidiéndole a Dios que le devuelva la salud a la brevedad. Y yo sé que ya se está recuperando del COVID. Ya le está bien. Esta semana, quizás el viernes, lo tendremos aquí. Sí, o si no, el lunes. Un saludo para ti, Junior, allá en tu aislamiento. Sí, así es. Don Orlando, escuchamos el día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, hablar de que el proyecto de Código Penal va a ser llevado a la próxima legislatura para su conocimiento. Y la verdad que yo me pregunto, desde aquí, desde este espacio, y los amigos televidentes se preguntan, ¿qué ha pasado con este proyecto que ha sido tan difícil y que ya ha pasado por la mano prácticamente de 3 presidentes, incluyendo el presidente actual, Luis Abinader? ¿Cree usted que no hay voluntad política o demasiados intereses están encontrados? Bien, mira, el proyecto de Código Penal es una iniciativa que nació en el Poder Ejecutivo a raíz de la reforma a la Constitución del 2010. Entre las leyes que debieron haberse aprobado en el Congreso está la modificación al Código Penal. Y es bueno que el pueblo dominicano sepa que el Código Penal nuestro data de la fundación de la República. Y realmente ni siquiera fue una ley, fue un decreto. Y el uso y la costumbre han convertido ese decreto en ley, además de las más de 70 modificaciones que tienen. Pero lo importante de ese código es que va caminando para 180 años, 170 y pico de años, ¿verdad? Hay crímenes y delitos que en ese momento no existían. El secuestro, muchísimos. Entonces, hemos tenido que hacer un código penal remendándole cositas, modificándole cositas. Pero además, algo muy importante, hace falta el cúmulo de penas. Porque cuando en un agente del crimen o del delito confluyen varios crímenes o delitos a la vez, muchas veces el juez penaliza al mayor, dejando a los otros en la impunidad. Ejemplo, usted tiene un arma de fuego ilegal, con esa arma de fuego ilegal usted se mete en horas de la noche a una vivienda, hace escalamiento y usted con esa arma de fuego comete un crimen, un homicidio agravado. Entonces ahí hay tres crímenes, el arma, el escalamiento y el crimen. Asesinato. Cada uno de esos se le sumaría la pena y al final se condenaría a la sumatoria de esas penas. Ese caso, el caso de la jovencita que asesinaron en San Francisco, ¿ustedes recuerdan? Sí. Bueno, que hay la madre sí. y el hijo. Ya la madre está en libertad y está fuera del país. Si ese código penal se hubiese aprobado, esa señora no estuviera en libertad y el hijo hubiese sido condenado por el cúmulo de penas a 60 años. ¿Qué pasa con el código? Que la reforma a la Constitución
tiene una normativa que dificulta que se apruebe el Código Penal. Esa normativa es que se establece la vida desde la concepción. O sea que el feto está tutelado por la Constitución. O sea, hay dos vidas en juego, la madre y el feto que se acaba de concebir. Ambos tienen el mismo derecho a la vida establecido en la Constitución de la República Dominicana. Ahí viene la disyuntiva, que no ha permitido que el código se apruebe. Cuando yo salí del Congreso, y no es el único que lo he hecho, hay más, eso está en los archivos del Congreso, yo dejé una ley que evita ese problema. Es una ley de salud y reproducción. Ley de salud y reproductiva. Esa ley salva la situación y todos los diputados que están ahí, incluyendo quien la preside, sabe que esos proyectos están ahí. Entonces, antes de usted abocarse a conocer el Código Penal, limpie el camino y someta a la aprobación de esa ley. Dice el presidente de la Cámara de Diputados que se va a dejar para la próxima legislatura. Una legislatura en el año tiene 365 días. Cada legislatura tiene 150 días. No se cuenta en una legislatura los 150 días, sino si tú lo sometes el último día de una legislatura y pasa, se contó una legislatura. Y automáticamente. Automáticamente. Este Código Penal que acaba de someter, se sometió ahora en enero. Y la legislatura vence el 26 o el 24 de enero. Me pierdo porque si el año es bisiesto, sí, es un día más, un día menos, pero es entre el 24 y el 26 de enero. La tercera semana aproximadamente de enero. La tercera semana de enero. Y se abre la otra legislatura el 27 de febrero. Son los dos momentos de apertura de legislatura. O sea que a este código que sometieron le queda una legislatura completa de 150 días que comienza en febrero, más los días que faltan para vencerse. O sea, va a ser un proyecto que va a estar con desventaja en cuanto a los días para discutirla. Otra cosa que yo hiciera... En este caso, las discusiones, las comisiones que discutieron el proyecto, los argumentos de cada bancada, de cada diputado, ¿hay que empezar de cero o se inicia a partir de esas discusiones? Mira, hace falta en este país que las universidades de una rama del derecho constitucional que se llama derecho legislativo. Porque los que somos legisladores en pausa en este momento y los que están, a veces como que no entienden la cosa. El Código Penal nuestro tiene otra dificultad. Los reglamentos de ambas cámaras establecen que las leyes se discuten artículos por artículo. Y a medida que se van discutiendo, se van aprobando y rechazando. Entonces, esa es la generalidad. Ahora bien, el reglamento establece que en caso de excepciones, el hemiciclo es soberano. Gracias. Pero eso es para la excepción. Pueblo dominicano, mire, por mí pasaron cerca de 12,000 proyectos de ley en mi estadía en el Congreso. 12,000. Y en los 12,000 proyectos, quien presidía la Cámara en varios momentos, sometía a lo siguiente: someto que se libre de todo procedimiento la presente pieza. Y todo el mundo votaba que sí. El Código Penal nuestro... ¿Son haraganes nuestros diputados o son inosorbantes? No, de conocimiento. Nuestro Código Penal
tiene mucho del código napoleónico que viene a nosotros a través de Haití, porque Haití gobernó aquí antes de ser nación por 22 años y trajo ese código, que en Haití también era un decreto. Y aquí entonces lo impusieron por decreto. En Francia, ese código napoleónico hace 76 años que fue modificado. Y el Congreso francés tuvo 8 años sin perder una sesión de trabajo aprobando ese código, pero lo aprobó artículo por artículo. Tanto es un código penal como un código civil. Un artículo puede tener la fuerza de cualquier ley. Entonces, hay legisladores que usted le pone a leer eso. Ahí, para leer ese código penal, eso no se lee en un día. No. Y es un ser humano que está ahí. No tiene esa capacidad de soporte de ir anotando y escuchando. Son como 14 libros, 18 capítulos. Lo mismo que el Código Civil, ha pasado lo mismo. Son 2 códigos que están en proceso de modificación. Perdón, don Orlando, ¿y qué papel juegan entonces los asesores? Si hace 20 años, los expertos no, que tienen no le hacen caso a nadie. Mire, Congreso, yo me he parado en el Congreso a decir, es que nosotros estamos violando el reglamento. Las leyes hay que aprobarlas por artículo por artículo. Pero este tipo está loco, pasamos 50 años. Oigan, el Código Penal hemos perdido 20 años y hace 15 años que debió haberse aprobado en 5 años, como establece el reglamento, que es sabio, artículo por artículo. Nos hubiésemos ganado 15 años. Si, por ejemplo, la parte del aborto no se hubiese aprobado en el momento que le tocaba someter la votación, lo tuviéramos con esa parte fuera, pero la parte del cúmulo de pena estuviera aprobada, la parte de delitos y crímenes que son nuevos estuvieran aprobados. Entonces, es tosudez. Y quiero decirle algo al Congreso Nacional. Si el Código Penal que está en el Congreso no se discute artículo por artículo, nunca tendremos código penal. O, de lo contrario, con un examen profundo a la Constitución de la República, estudiando la última observación que hizo el Poder Ejecutivo, esa observación fue a la Cámara de Diputados porque fue la última Cámara que lo aprobó. Yo me suscribo entre los que creen que si se aplica el procedimiento legislativo, el código que hoy está en la Cámara de Diputados hace 3 años y pico que es ley. ¿Por qué ustedes están hablando? Así lo establece la Constitución cuando el Poder Ejecutivo observa. El Poder Ejecutivo observa, somete la observación, la Cámara que se le recibió tiene que abocarse a conocerlo, lo pone en agenda, no lo puso en agenda. Ahora, es a la Cámara de Diputados le corresponde la promulgación. Las leyes, de acuerdo a nuestra Constitución, tienen 2 vías de promulgación. No es solamente el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en prima fase es el que tiene la facultad para promulgar o vetar, observar una ley. Pero también ambas cámaras tienen la facultad de promulgar las leyes. Cuando el Congreso entiende que una observación hecha por el Poder Ejecutivo no procede, esa Cámara tiene derecho, está en la obligación de promulgar la ley con el tiempo que establece la Cámara. Y si no lo hace, porque tiene una mayoría calificada para hacerlo, entonces cuando pase el tiempo y no se pone en agenda, también esa Cámara está en la obligación de promulgarla. Entonces, si yo fuera el presidente de la Cámara, pues yo llamara gratuitamente. Hay legisladores
que no fueron al Congreso a perder su tiempo. Eso es una universidad. Sí. Hay legisladores, y Pacheco lo sabe, dentro de la Cámara y fuera de la Cámara, porque están en pausa en este momento, que saben que ese código, si él lo promulga con la debida sustentación y motivación, es una ley. Pero podemos decir que entre esos factores que ha impedido de que ese código penal sea aprobado, puede ser los intereses políticos religiosos que hay dentro del mismo. Pero ya esos intereses fueron superados por ese procesal constitucional que hay ahí en la Constitución para aplicárselo a ese código. Pero sigue habiendo problemas con las causales. Es más, mire, en este momento, incluyendo que yo digo, Sí. incluyendo ese momento que yo digo, que la Cámara de Diputados lo promulgue, como quiera va a ir al Constitucional. Como quiera que usted lo apruebe, va a ir al Constitucional. Va a ser materia de decisión del Tribunal Constitucional de la República. Cualquiera, usted lo apruebe como lo dijeron, usted lo apruebe como quieren la feminista, como quiera que usted lo apruebe, porque es que la Constitución dice la tutela, esta debe ser la tutela de la vida desde la concepción y también la tutela de la madre que también fue concebida. Entonces, cualquiera de esas variables que se apruebe va a ir al Constitucional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una ley especial, una ley sexual y reproductiva, para que esa ley, aparte, sin violar la Constitución, trate ese asunto. Yo dejé en la Cámara de Diputados, está ahí, nada más hay que entrar, un proyecto de ley que se llama Ley Sexual y Reproductiva. Eso salva la situación. Conversamos con don Manuel Orlando Espinosa, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo.